Muchas bendiciones, estimados amigos y hermanos. Es un privilegio y una bendición muy grande de parte del Dios Todopoderoso poder presentarme nuevamente ante ustedes para hacer la novena y última entrega de esta serie a la que he titulado Vida y Conducta de un Cristiano. Última no porque el tema se agote, sino porque me es necesario iniciar un nuevo estudio de la palabra del Señor. En este tiempo hemos estado hablando de lo primero que Dios espera de cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos suyos. ¿Cómo espera el Señor que nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios y creyentes en Él, nos comportemos en este mundo, en las relaciones humanas, en nuestras relaciones diarias, como esposos, como padres, como hijos, en fin, como ciudadanos de esta tierra, pero que hemos heredado la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas? He estado compartiendo con ustedes el capítulo 5 y capítulo 6, en su primera parte del capítulo 6 de Efesios, en la carta del apóstol Pablo. Este día, simplemente, en la última entrega, Vida y Conducta de un Cristiano. Lo primero que quiero compartir con ustedes es este pensamiento. La verdadera demostración de amor a Dios es la obediencia y sujeción a sus preceptos. Muchas veces escuchamos a gente que dice que ama a Dios. Muchas veces escuchamos de gente que dice que cree en Dios. Sin embargo, su vida dice todo lo contrario. No demuestra amor, ni por supuesto demuestra que crea realmente en Él. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 5, versículo 1 de Efesios: ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Me gusta esta versión, es la traducción en lenguaje actual, porque algunas personas que no creen dirán que esto es como una locura. Pero Pablo dice, deben tratar de ser como Él es. Los creyentes, lo he mencionado anteriormente, los cristianos y todos los que creemos en el Dios de la Biblia, en ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, no somos perfectos. Dios sí es perfecto, a su nombre la gloria. Nosotros estamos todos los días luchando por agradarlo a Él. Nos equivocamos, tenemos errores, cometemos errores, pero Dios es perfecto. Estamos tratando todos los días de ser como Él es, dice el apóstol Pablo. Así que, basados en esta gran verdad que el apóstol Pablo nos deja, la vida y la conducta de un creyente debe, en primer lugar, tener un comportamiento como creyentes y pueblo de Dios que debe ser congruente con lo que proclamamos. Los creyentes anunciamos las verdades de la Biblia, leemos la Biblia, enseñamos la Biblia, creemos, estamos total y completamente convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Pero muchas veces hay algunos llamados creyentes o cristianos que no viven de acuerdo a la palabra. La peor queja y excusa que los paganos ponen para no creer, por ejemplo, es la incongruencia entre las creencias y conducta de ellos que se llaman, o de algunos que se llaman creyentes. La gente sin Dios vive una vida inmoral y descarriada. Esta vida atenta contra los demás y también atenta contra Dios.
Pero esa es la naturaleza del hombre sin Dios. No lo conocen. No pueden vivir de acuerdo a los preceptos de Dios porque no lo conocen. Pero a los que somos nuevas criaturas, por la gracia de Dios, Pablo insiste, ni siquiera deben hablar de pecados sexuales. Y en otra ocasión hablaré de este tema en particular. El sexo es parte de la naturaleza del ser humano. Dios no está en contra de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de pecados, es decir, las inmoralidades sexuales. De eso ni siquiera deben hablar los creyentes. Me refiero al hecho de que no debe pasar por su mente la idea siquiera de practicar este tipo de inmoralidades, ni de indecencias, ni de ambiciones. Cuando hablamos de ambiciones, en este caso, y la versión en lenguaje actual dice ambiciones exageradas, se refiere a aquellos que en su ambición están codiciando los de los demás, que no pueden tener paz, que no hay gratitud en su corazón por lo que Dios les ha dado. No digan malas palabras. Nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje decente. No podemos comportarnos como el mundo y utilizar las palabras deshonestas y truhanerías del mundo. Y esta puede ser una palabra fuerte, pero es lo que dice la versión TLA. Lo dicen varias versiones. Dice, ni siquiera debe haber o pensar tonterías ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Eso es lo primero. Entonces nuestra vida tiene que ser congruente. La gente tiene que descubrir, sin que nosotros le digamos, que nosotros somos diferentes por nuestra conducta, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de conducirnos. Segundo punto. Como creyentes, debemos actuar como agrada a Dios. Lo primero que tengo que decir aquí es que Dios es santo y sus pensamientos son de bien y no de mal. Entonces los pensamientos del creyente tienen que ser pensamientos buenos. No pueden ser pensamientos de mal. No pueden ser pensamientos cargados de maldad, como aquellos que no conocen a Dios. Nosotros los creyentes, aquellos que nos llamamos cristianos, sea católico o evangélico, si tú te denominas cristiano, tus pensamientos tienen que ser acorde con los pensamientos de Dios. Nosotros solos nunca podríamos vivir una vida agradable ante Él, pero el apóstol Pablo escribe, su espíritu, el espíritu de Dios, nos hace actuar con bondad. Esta es una característica del creyente, con justicia y con verdad. Uno de los principales problemas que vivimos en Latinoamérica y en México en particular es la vida de mentira. Desafortunadamente los mexicanos tenemos la mentira en la punta de la lengua. Es muy fácil mentir, aún dentro de las congregaciones. Revisemos muy bien esto, porque la mentira tiene su origen en el mal, en el maligno. Nosotros no podemos vivir esa vida desagradable ante los ojos de Dios. Pablo enseña, vivan como gente que piensa lo que hace. Aquí yo diría, utilizando el sentido común, y no como tontos. No haré comentario al respecto. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Otra vez dice la Biblia, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Y aquí, algo que he agregado a esta verdad bíblica que he leído en el capítulo 5, desde el 9 hasta el 15 de Efesios, es que Dios siempre quiere lo mejor de y para nosotros.
Lo que agrada a Dios es lo que nosotros debemos hacer. Por último, si nosotros nos comportamos como Dios quiere, como tenemos aquí este instructivo de vida como creyentes, hay una esperanza y una promesa para todos los creyentes. Algo que nunca debemos olvidar. La gente sin Dios vive conforme a sus propios deseos y pasiones. Los creyentes, antes de conocer al Señor, también vivíamos haciendo la voluntad del maligno, según Pablo en Efesios 2. Pero ahora, gracias al gran amor de Dios, nuestro Padre, bendito sea, hemos sido hechos hijos suyos. Y como nuevas criaturas, nuestra conducta debe ser distinta a nuestra vida pasada. No podemos continuar viviendo como vivíamos antes, haciendo el mal. Y luego un día dijimos, ahora sí creo en Dios, acepto a Jesús como mi Señor, pido el perdón de mis pecados y no puedo seguir viviendo en esa vida de pecado. El Señor acepta al pecador que viene arrepentido, deja su vida pasada y ahora empezamos una vida nueva. Esa es la pequeña diferencia entre simplemente ser parte de una iglesia o llevar una religión y tener una vida agradable a los ojos de Dios. El cristianismo es una religión sin duda alguna. Somos parte de esa religión llamada la religión cristiana. Pero nuestra conducta como tales tiene que ser agradable a los ojos de Dios. Si no, solo tendremos religión, no tendremos la experiencia de la salvación en nuestras vidas. Aunque a veces la tentación nos acecha, nunca debemos olvidar las promesas de Dios para nosotros. Aquí, esta es la promesa más importante. Pueden estar seguros, dice Pablo, de que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho. Así que, estimados amigos y hermanos, un día estaremos cara a cara delante del Señor. Nuestros días se acabarán en esta tierra. Ahora, en las situaciones que estamos viviendo, a causa de esta terrible pandemia en el mundo, nos damos cuenta qué vulnerables somos y qué próximos estamos a la muerte. Por esa razón tenemos que preparar nuestra vida para con Dios. Termino con esto. Una recomendación pertinente para cada creyente es la que Juan nos hace en su primera carta. Escribe: no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Eso lo dije al principio. La mejor demostración de nuestro amor a Dios es obedecer sus mandamientos. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas cosas son las que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos. Hoy se le llama a eso consumismo. Y el orgullo de poseer muchas riquezas. No estamos en contra del dinero. De lo que estamos en contra, en este caso, al menos la palabra lo dice, es ambicionar esto sin poder descansar con lo que Dios nos da. Lo malo de este mundo y todo lo que ofrece está por acabarse. Desgraciadamente, algunos que acumularon tantas riquezas, de nada sirvió ante la muerte. En cambio, el que hace lo que Dios manda, vive para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17, traducción en lenguaje actual. La mejor manera en que podemos mantenernos firmes delante de Dios es llevando una vida de oración, estudiando su palabra y buscándole cada día con amor y fervor. Deseo de todo corazón que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.